Hola gente, hoy les voy a enseñar a cómo podemos diseñar nuestros propios personajes a través de la realización de algunos bocetos muy simples, tal como lo vamos a ver en este caso. Bueno, en este caso en particular yo voy a utilizar un lápiz gel negro, que en realidad es un lápiz muy parecido a los tiralíneas, salvo que en realidad este es gel y la punta, obviamente, es decir, en otras palabras, la mina es mucho más gruesa. Así que, como podemos ver, de una manera muy simple empezamos a trazar partes del cráneo. Esto es totalmente inventado por uno mismo. En este caso igual se ven algunas influencias por parte de Alien o StarCraft, que en realidad inconscientemente yo las estoy aplicando en este dibujo, pero seguimos trabajando en base a líneas muy simples. Como ven, en este caso yo tracé una línea diagonal, que es la parte superior de la cabeza, y básicamente esa es la estructura principal de todo el cráneo. Claro, la mandíbula también sobresale, de manera de, obviamente, tener algún toque atractivo y original por parte de nosotros, como los creadores de este dibujo. Como ven, yo empiezo a trazar líneas muy libres, muy sueltas. En realidad, el tiralíneas o el lápiz gel blanco, o el lápiz gel que estoy utilizando en este caso, nos permite realizar trazos muy definidos de una manera instantánea. Entonces en ese caso sí nos sirve para diseñar cosas muy rápido, no por ejemplo como cuando trabajamos con un lápiz de grafito en donde realizamos trazo después de un trazo. No, aquí es simplemente una línea que define toda la estructura general de lo que vamos a dibujar. Como ven, yo empiezo a generar algo de textura en la parte del cuerpo del animal y en realidad, como pueden ver, no es algo muy complejo. También agrego algo de sombra en los dientes, pero la idea es que ustedes vayan agregando elementos que convengan en este dibujo en específico o en el dibujo que ustedes realicen particularmente. Tal como se ve, yo le agregué algunos elementos, por ejemplo saliva o restos de algún alimento que estaba consumiendo este animal, para darle ese toque, digamos, ese toque añadido. Para el caso del sombreado, nosotros podemos trazar varias líneas y, por ejemplo, si queremos trazar líneas muy oscuras en una parte, podemos marcarlas muy juntas entre sí. Y cuando queramos conseguir el efecto, digamos el efecto contrario, es decir, zonas muy tenues, tenemos que simplemente separar estas líneas y obviamente liberar presión del lápiz, de manera de que el trazo quede más entrecortado y se vea como si estuviese más clara esa parte. Para oscurecer nosotros podemos agregar algún tipo de sombra, obviamente marcando mucho lo que es el lápiz. Bueno, en este caso yo utilicé, como les dije, este lápiz gel, que igual se los voy a mostrar, que es este. En realidad tomé el primer lápiz que encontré y empecé a probar. Ahí les voy a mostrar lo que es la marca para que lo vean bien. Y en realidad cualquier lápiz de este estilo le sirve, incluso un lápiz Bic negro también. Este tipo de dibujos yo a veces los suelo realizar con el lápiz carboncillo, que también permite un trazo muy marcado, pero en este caso quise utilizar este lápiz porque en realidad antes nunca lo había realizado. Entonces, como ven, se van agregando algunos elementos importantes, por ejemplo, digamos en la zona trasera de lo que es el cráneo, agregué algunas puntas y eso yo poco a poco voy agregando esos elementos. De hecho, por ejemplo, nosotros comenzamos con una idea principal en el dibujo y después vamos viendo, bueno, va bien el dibujo, pero podría estar mejor. Y ahí agregamos más ideas, obviamente, y obviamente el dibujo va ligado a lo que es la riqueza de tonos y de creatividad, de trazos que nosotros podamos conseguir. Entonces, todo ese conjunto de elementos que vamos agregando poco a poco van a potenciar el dibujo desde ese punto de vista. Entonces, como ven, vamos oscureciendo poco a poco. Bueno, en este caso utilicé un papel para dibujo de 106 gramos, que en realidad no hay ningún tipo de digamos, prestación específica para este tipo de dibujos, o sea, pueden utilizar lo que encuentren a la mano en realidad. Cualquier cosa les sirve. Como ven, aquí yo empiezo a crear alguna, digamos, especie de escamas o algo por el estilo.
que en realidad uno ni siquiera sabe qué es lo que significan eso o lo que representan esas partes, pero vienen bien a lo que es el aspecto general del dibujo. Entonces vamos sombreando de a poco. Como ven, yo empiezo tomando el lápiz así, fíjense bien, así, y simplemente lo voy soltando. Por ejemplo, en las partes oscuras marco mucho, acerco la mano a lo que es la punta del lápiz y empiezo a trazar la línea liberando presión, obviamente con ese movimiento. Entonces el proceso es bien repetitivo. En realidad yo no les puedo enseñar a cómo podemos inventar nuestros personajes desde la abstracción de nuestra mente, porque en realidad eso es muy personal de cada persona, de cada artista. Lo que sí les puedo mostrar es cómo yo aplico estas técnicas a mis propias creaciones, como es en este caso. Así que más que todo les va a servir como una referencia. Y bueno, continuamos con el mismo proceso. Como ven, al principio comenzamos con una línea en diagonal que solo marcaba parte del cráneo y poco a poco vamos agregando elementos que van enriqueciendo nuestro dibujo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estoy marcando lo que es en realidad una garra, obviamente, o un brazo. Y claro, está el riesgo de que nos quede mal, de que en realidad digamos, bueno, a este le podría venir bien quizás un tentáculo, un ala, cualquier cosa inventada por nosotros, pero después en la práctica queda peor que como estaba antes. En realidad es el riesgo que hay que correr, o sea, esa posibilidad siempre va a estar latente, así que tienen que perder el miedo y empezar a trazar libremente. Yo les recomiendo que tengan de estas libretas muy pequeñas que se consiguen en cualquier lado y ahí empiecen a realizar dibujos todos los días o la mayor cantidad de veces. Entonces empiecen, por ejemplo, si un día despiertan y están con ganas de podría crear este monstruo o podría crear cualquier objeto o cualquier personaje, etcétera, toman los conceptos que tienen en ese momento en su cabeza y los trasladan al papel. Y claro, al principio puede que no queden bien, pero con la práctica van a ir adquiriendo algún tipo de experiencia y van a ir soltando lo que es la mano para posteriormente aplicarlo en dibujos mucho más complejos. Bueno, en este dibujo en específico no recuerdo cuánto demoré, creo que alrededor de 40 minutos. Pero como pueden ver, tampoco fue que desde el principio yo tenía predefinido cómo iba a ser la figura principal, sino que la fui adaptando conforme a las necesidades y los gustos que yo iba encontrando. Bueno, y seguimos potenciando las sombras. Recuerden muy bien esto, que en realidad, por ejemplo, podemos tener un dibujo muy oscuro y que quede bastante bien, que la sombra esté muy bien conseguida. Pero el problema sucede cuando tenemos esa misma sombra en todo el dibujo, o sea que la riqueza tonal es simplemente uniforme en todo. Y ahí hay un problema, obviamente, porque el dibujo queda muy plano. Ya sea una sombra muy tenue en todo el dibujo, no tiene ningún atractivo estético. O sea, uno ve el dibujo y simplemente mira para otro lado, porque no tiene nada que lo, digamos, que realiza una especie de atracción a lo que es la vista del espectador. Entonces en este caso se aplican esos conceptos de manera de generar el claro y el oscuro, que es simplemente tonos muy oscuros, obviamente, que los lápices de grafito, como siempre les he dicho, podemos encontrar desde el 6B, 7B, 8B, etc. Mientras que en las partes más claras se utilizarían lápices de la gama de los H, por ejemplo un 4H o un 2H. Y claro, en este caso, como es un lápiz gel, igual podemos conseguir todos los tonos solamente con un lápiz, así que en parte podríamos decir que es más fácil también. Pero en realidad no voy a hablar de que sea más fácil o más difícil una técnica, sino que tiene sus ventajas y desventajas, y en realidad ustedes mismos tienen que ver si es que les acomoda este tipo de dibujos o no. Porque en realidad el dibujo o la creación de un personaje o el diseño de alguna figura se puede realizar con lápices de grafito, con lápices pastel, con acuarelas, con incluso pintura al óleo o cualquier técnica que ustedes encuentren, escultura, etc. Simplemente en este caso quise utilizar esto porque nos entrega movimiento, nos entrega dinamismo a la figura que estamos realizando de una manera inmediata. Así como pueden ver, poco a poco vamos agregando elementos y vamos mejorando lo que es la imagen final.
Y bueno, ahí voy agregando algunas partes. Por ejemplo, al final dije, les podría agregar algo, pero no sé si va a quedar peor el dibujo o se va a potenciar en cuanto a riqueza. Y claro, quise agregarle algún tipo de espina en la parte del cuello. Todo esto también parte de una hipótesis, o sea, yo esta figura la creé quizás pensando en algo. Por ejemplo, si tiene algún tipo de espina en lo que es el cuello, podría referirse a que estamos hablando de que este animal, o lo que sea, tuvo que desarrollar o evolucionar un sistema de defensa para proteger esa zona que era muy vulnerable. Entonces, bueno, ahí entra un poco lo que es más la ciencia, pero no vamos a hablar de eso, bueno, y en este caso también es muy imaginativa, así que no viene al caso. Pero bueno, quise hacer este video para que vieran cómo se aplicaban estos conceptos de creación, de diseño de personajes, en mi caso en particular, y que ustedes posteriormente lo puedan hacer en sus dibujos personales. Así que bueno, ya saben que pueden suscribirse para que sepan cuando subo los videos. No duden en seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram también. Ahí subo algunas cosas interesantes. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao.